¿Existe relación entre el maltrato infantil y la depresión? Entonces ustedes fíjense que eso es una pregunta, pero el objetivo puede ser, voy a establecer la relación entre maltrato infantil y depresión. Ese es el objetivo. O la hipótesis también, de la misma manera, es una afirmación y es el maltrato infantil tiene relación con la depresión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 3 formas de plantear exactamente lo mismo. Bueno, existen varias características que siempre en la literatura científica se establecen para las preguntas de estudio, para los objetivos de investigación o para las hipótesis. Para las hipótesis, no importa cómo la llamen, tiene que cumplir estas características. Primero, que sea factible. Esto es extremadamente importante. Uno a veces ve que se hacen preguntas o se plantean hipótesis o se plantean objetivos que no son factibles. Y esto es extremadamente importante y es necesario revisarlo. Por ejemplo, ¿tengo datos suficientes para cumplir la pregunta que me planteé? ¿Es ético? ¿Es relevante? Entonces, nosotros tenemos que empezar a preguntar si es interesante, nuevo, ético, relevante. Y es una forma digamos, es un buen mecanismo para chequear esta metodología, esta metodología FINER. La metodología FINER lo que hace es establecer si es factible, si es interesante, si es nueva, si es ética y si es relevante. Entonces, si la pregunta de estudio cumple con estas características, es digamos, una buena pregunta de estudio. Debería ser una buena pregunta de estudio. Entonces, yo siempre les digo, revisen y chequeen su pregunta frente a esto, frente a esta metodología de revisión, la metodología FINER. Estamos frente a algo que podamos realizar o no. ¿Interesa o no importa? A nadie le interesa. ¿Es nuevo o ya está repetido? ¿Es ética? ¿Puedo yo plantearme este tipo de preguntas y tratar de resolverlo éticamente? ¿Es relevante? O sea, definitivamente va a tener impacto de alguna manera. Entonces, también ustedes se tienen que plantear esto, y es que tienen que ser específicos. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuáles son los objetivos de su estudio? No. Un buen estudio tiene un objetivo nada más. Uno solo. Uno. O sea, a menos que ustedes tengan un super estudio gigantesco, normalmente ustedes tienen un objetivo nada más. A veces los estudios complejos, muy difíciles, que tienen gran cantidad de dinero, pueden resolver más preguntas de estudio, pueden plantearse más de un objetivo, pueden plantearse más de una hipótesis, pero normalmente es solo una pregunta la que se plantea. Y con esa es suficiente, no necesitan plantearse más. Y eso implica ser específico. Y porque a veces las personas dicen, bueno, ¿por qué nos planteamos un objetivo general y unos objetivos específicos? No, plantéese un específico bien planteado y ya con eso tenemos para hacer bien nuestro estudio. Y normalmente en los estudios epidemiológicos, sobre todo, la pregunta, digamos, tiende a ser una pregunta que establece relaciones causales. Entonces si ustedes, o por lo menos va apuntando hacia relaciones causales, puede que no sea una relación causal totalmente bien definida y fuertemente establecida, pero sí es una relación que ustedes van apuntando a encontrar una asociación, una correlación entre dos fenómenos o entre dos variables. Entonces ustedes tienen que leer cuáles son esas variables. Bueno, es específico, entonces ¿para qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Qué es lo que van a evaluar? ¿Lo pueden medir? ¿Cómo se mide? ¿Es factible? ¿Cómo definen ustedes qué es factible si tienen recursos? Si es relevante y también corrientemente se hace en un tiempo determinado. Es frecuente que ustedes se planteen dentro de los objetivos, dentro del objetivo, un tiempo específico. En el 2021, en el 2020, ¿sí? O entre el 2020 y el 2021, o sea, con una fecha específica.
Miren este, por ejemplo. Yo voy a poner unos ejemplos que son muy de salud ocupacional, porque pues trabajo en ese campo fuertemente, es mi, digamos, mi campo de interés dentro de la salud pública, es el tema de la salud ocupacional. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, miren este objetivo. Entonces, voy a leerlo rápidamente. El objetivo de este estudio transversal es evaluar las condiciones de trabajo y salud en el sector del transporte en Quito, 2012. Entonces, a ver, bueno, denme sus opiniones. ¿Lo consideran relevante? Pues yo creo que Opiniones. para algún sector en específico, sí, de pronto no relevante, digamos, a nivel global, habrá personas que no lo ven relevante, pero para alguien le servirá. Ok. ¿Se puede medir? Alguien que ayude. Pues de pronto con variables de tipo cualitativo, ¿no? Pues porque una medida cuantitativa, pues no se me ocurre en este momento. Bueno. ¿Es factible? Sí, factible es. ¿Está dentro de un tiempo determinado? Sí, 2012. ¿Es ético? Sí. ¿Es nuevo? ¿Qué opinan? pues ético sí, pero no sé si sea nuevo. No, pues no conozco. Ok. ¿Es específico? Sí, Sí, Bueno, relevante, yo, o sea, yo diría que sí porque es un sector bastante común. O sea, ¿a qué me refiero? El sector del transporte, los trabajos del transporte están en todo el mundo. Puede que con condiciones distintas en un lado y en otro, pero los trabajos del transporte ustedes los encuentran en todas las grandes ciudades, en todos los países. ¿Se puede medir? Sí, ustedes pueden medirlo con encuestas. Hay encuestas para medir esto, condiciones de salud y trabajo. ¿Es factible? Si usted tiene los contactos y le dan permiso, esto es muy importante. Yo he tenido en mis cursos de posgrado personas que dicen, no, no hay ningún problema, yo lo voy a revisar, eso, no, yo voy a hacer este trabajo en este hospital y no tengo ningún problema. Y uno le dice, bueno, pero ya lo revisaste allá en el hospital, preguntaste. No, no he preguntado. Después le dicen que no. Entonces hay que tener los contactos, hay que asegurarse de que sí lo puedan hacer. ¿Me explico? Eso es extremadamente importante. Incluso a veces tiene todas las características de ser un buen objetivo, pero no es factible. Entonces, si no es factible, no se puede hacer y ya hay que borrarlo y plantearse otro. ¿Por qué? Porque no le dieron permiso en el hospital, no le dieron permiso en el centro de salud, no hay quien lo haga, no, bueno, no es posible. Entonces, bueno, ¿está dentro de un tiempo? Sí. 2012. ¿Es ético? Sí. ¿Es nuevo? Tenemos que chequearlo. Tenemos que chequearlo. Entonces, fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Para plantearse una pregunta de estudio, ustedes tienen que chequear, tienen que revisar previamente si existe, no existe, cómo. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer una revisión previa. ¿Es específico? No tanto, no es tan específico. ¿Cómo podría mejorarse? ¿Cómo podría mejorarse? Alguien que me dé una idea. tal vez planteando que, pues, a qué se refiere con las condiciones de trabajo puntualmente Exacto, y también muy la de la bien. salud. Las condiciones de salud. Perfecto, muy bien. Sí, sí, uno pudiera hacer algo mucho más específico diciendo el ruido y la pérdida auditiva o no sé, las condiciones ergonómicas y el dolor de espalda. Bueno, uno puede hacerlo, por ejemplo, diciendo, en lugar de condiciones de salud y trabajo, decir las condiciones ergonómicas y psicosociales y prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos, qué sé yo. Pero claro, decir condiciones de salud y trabajo es algo gigantesco. Piensen ustedes en las condiciones de salud y trabajo del médico. El médico tiene tan, o sea, tan complejas, unas condiciones de trabajo y de salud tan complejas que estudiar un solo factor de riesgo y un solo efecto ya es bastante. Bueno, miremos este. Identificar las diferencias en las condiciones del trabajo y la salud entre el personal auxiliar del Hospital XY en Concepción, Chile, según modalidad de contratación, contrato directo versus contrato de terceros. Bueno, ¿es relevante? sí,
¿Por qué? ¿Por qué creen que Pues es digamos, relevante? para nosotros es relevante porque nosotros hacemos parte del personal pues, de salud y Claro, trabajamos pero con además, personal auxiliar y claro, que es bueno, perfecto. fundamental pues Ok. ¿Lo para... pueden medir? Sí, Sí, sí se puede Sí, medir. se puede medir. ¿Es factible? Sí, también. Ok. ¿Está dentro de un tiempo? No, 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 señor. ¿Es ético? Sí, ¿no? Sí, sí, es ético. ¿Es nuevo? No se sabe, pues habría que No revisar se sabe. la literatura. ¿Específico? ¿Está específico? Sí, Bueno, Este nuevo se podría mejorar también, ¿no? exacto. Entonces, relevante, sí, situación típica. O sea, ¿qué es relevante? Que ustedes puedan encontrar esta misma situación en muchas otras partes del mundo, en muchas otras ciudades, en muchas otras áreas. Eso lo hace más relevante. No es que los estudios pequeños para poblaciones específicas no sean relevantes, sean irrelevantes, pero claro, los van a leer más y los van a consultar más y va a ser de más impacto si es una situación típica. ¿Se puede medir? Sí, con una encuesta es factible. Si los gerentes dejan, sí. Si no, no. Dentro de un tiempo, no. Definitivamente no planteo tiempo. ¿Es ético? Sí. Nuevo, no sabemos, tenemos que chequearlo. Específico, no tanto. ¿Cómo los podríamos mejorar? Pues poniendo un tiempo para especificarlo, pues para Muy ponerle el bien. tiempo. ¿Y qué más? Para Pues hacerlo las específico. condiciones de nuevo, ¿no? No, Especificar a qué se de refiere. nuevo. Exacto, de nuevo. Entonces, por ejemplo, la prevalencia de accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Según modalidad de contratación. Entonces, ustedes ya ahí sí pueden medir con exactitud. O sea, ustedes van a medir dos fenómenos claros. ¿Qué tan prevalentes son los accidentes de trabajo? Lo tienen claro. ¿Y cómo están contratados? ¿Contrato directo, contrato indirecto, o sin contrato y qué sé yo? O sea, ustedes ya pueden medir con exactitud y los separan en grupos y ya sabemos a qué se refieren. Bueno, podemos tener varios. Yo mandé unos ejemplos para que ustedes los revisen. Eh, bueno, ¿qué es importante entonces? Primero, que ustedes tengan un marco teórico para su pregunta. O sea, la pregunta no se formula de cualquier manera. Ustedes no la formulan diciendo, sentándose una tarde de desocupación y planteándola. No, no. Ustedes tienen que hacer un marco teórico para poder formular una buena pregunta. Y es un capítulo completo del protocolo, donde se escribe lo que se conoce del tema. O sea, por ejemplo, ¿cómo llegué yo a plantear que era importante la accidentalidad en auxiliares de enfermería, por ejemplo? Pues porque he leído que efectivamente hay accidentalidad, porque si no hay accidentalidad, pues pues no. ¿Sabe? ¿Y cómo sabemos que es relevante, que es interesante, que es nuevo? Pues hay que leer acerca del asunto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si ustedes se van a sentar, por ejemplo, a formular hoy una pregunta de investigación, empiecen por revisar literatura integradora, como por ejemplo metaanálisis, revisiones sistemáticas acerca del tema, ¿sí? Y toda la literatura que puedan acerca del tema. Lo que pasa es que a veces la literatura es bastante amplia. Entonces, si ustedes utilizan literatura integradora como revisiones y metaanálisis, se ahorran una cantidad de trabajo impresionante, porque no tienen que leerse 50 artículos y saber cuál es bueno, cuál es malo, sino que alguien ya lo hizo por ustedes. Entonces, mi recomendación es esa. Por ejemplo, si a ustedes les interesa estudiar, no sé, ansiedad, depresión, cualquier tipo de desorden mental, pero quieren, entonces vayan buscando cosas específicas, vayan buscando cuál es exactamente el fenómeno que van a medir de manera muy, muy específica. Y adicionalmente, busquen revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre eso. Cuando ustedes empiecen a leerse eso, se van a dar cuenta que van a quedar preguntas al final, en las conclusiones de estas revisiones y de estos metaanálisis, les van a decir, está por pendiente a
Está pendiente B, está pendiente C, porque no se sabe D, tampoco se sabe E. Entonces ustedes dicen, ok, aquí hay un espacio de investigación que yo puedo revisar con más tranquilidad y con más detalle. Ahora, no necesariamente tienen que haber revisiones sistemáticas, pero sí ustedes tienen que haber hecho una buena revisión de literatura y escribirlo. Entonces tienen que escribirlo, tienen que escribir qué es lo que se sabe del tema, qué es lo que no se conoce acerca del tema y por qué esto es importante, la relación del proyecto con las prioridades de una comunidad, ¿sí? E incluya su punto de vista. No está mal incluir su punto de vista, ¿sí? Entonces, los investigadores o el investigador opina que no hay problema, lo pueden incluir. Eso se puede hacer sin ningún problema, pero obviamente tiene que ser una opinión calificada. Entonces, eso implica que hay que leer acerca del asunto. Y también, ¿hacia dónde va esta pregunta? Porque si ustedes dicen cómo se utilizan los resultados, está mostrando que efectivamente esa pregunta sí es importante, sí es necesaria, sí es relevante. Entonces, la pregunta no se formula de cualquier manera, como les digo, no es porque yo me siento una tarde, no. Ustedes se ponen a estudiar, leen acerca del asunto, revisan literatura y dicen efectivamente aquí esto falta. Bueno, entonces ya les mostré, por ejemplo, entonces mire, por ejemplo determinar la prevalencia de trabajo infantil en zonas rurales de Uyuni, Bolivia, durante el verano de 2012. Entonces, fundamento teórico. Entonces yo les diría, ¿cuál es la prevalencia del trabajo infantil a nivel mundial? ¿Qué estudios existen en América Latina? ¿Qué se conoce sobre la situación en Bolivia? ¿Qué información falta? Y esto les va a permitir formular una buena pregunta de estudio. Vuelvo y repito, la pregunta de estudio se formula después, o sea, al mismo tiempo que se va construyendo el marco teórico de su protocolo de investigación. Bueno, ¿qué permite esta información? Planificar las intervenciones tanto de investigación, ¿sí? Como a veces cierto tipo de intervenciones que permiten comparar, por ejemplo, diferentes tipos de intervención. Bueno, en el caso de las condiciones ergonómicas y psicosociales y problemas musculoesqueléticos, entonces, ¿qué habría que saber? Díganme ustedes, alguien que me ayude, alguien que no haya hablado. Díganme a ver, ¿qué habría que saber? Ya lo vimos para el anterior. Entonces, ¿qué habría que saber aquí para poder plantear esto? ¿Yo qué necesito saber previamente? ¿Qué necesito tener? ¿Qué necesito ubicar? ¿Qué investigaciones se han hecho al respecto? Exacto, muy bien. Exacto, muy bien. ¿Qué investigaciones se han hecho al respecto? Hay que saber, porque si nosotros sabemos ya previamente qué hay, pues no vamos a repetir algo que no valga la pena o sencillamente vamos a ubicar también cuáles son los aspectos que faltan todavía. Muy bien. ¿Qué más? Voy a poner un ejemplo. Pues ahí nos En faltaría, enero, dime, adelante. que nos faltaría también saber cómo el periodo de tiempo en el que lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, efectivamente, nos tocaría plantear un periodo de tiempo para determinarlo. ¿Qué más necesitaríamos en nuestro fundamento teórico? La prevalencia de los problemas musculoesqueléticos. La prevalencia de los problemas musculoesqueléticos. Voy a poner un ejemplo que parece, excúsenme lo caricaturesco y lo exagerado, pero es para ejemplificar. ¿Hoy es importante estudiar en Colombia COVID? Es una pregunta que les tengo. ¿Ustedes qué creen? Por supuesto. Sí. Bueno, ¿y en enero? Sí. ¿En enero pasado era importante? ¿Enero de 2019 o de 2020? 2020. No, igual no, porque todavía no ninguno de los dos. No había llegado. Perdónenme, lo que les estoy planteando es de una manera un poco brusca la diferencia entre las prevalencias, cuando las prevalencias son muy bajas o inexistentes, y las prevalencias son más elevadas y estudiables. O sea, ya se vuelve un problema importante. Por eso es importante estudiar la prevalencia del fenómeno. Entonces, ¿cuál es la prevalencia del fenómeno? Es extremadamente importante.
¿cuáles son los factores de riesgo asociados? Entonces, pues porque voy a plantear factores de riesgo psicosocial y yo digo, bueno, ¿y por qué digo yo que esto se relaciona? ¿De dónde me saqué esto? ¿Qué se conoce sobre el problema del transporte en específico donde yo estoy? Entonces, por ejemplo, si se van a plantear COVID, entonces, ¿qué se conoce sobre el problema del COVID en Colombia? ¿Sí? ¿Qué información falta? ¿Por qué es importante? ¿Listo? Entonces, hay unos ingredientes claves y es que ustedes planteen un marco teórico lógico, con contenido estructurado, bueno, y que al final digan, efectivamente, este proyecto es muy interesante, este proyecto hace falta, tenemos que conocer los resultados para cambiar, que el lector diga esto. Ustedes tienen que impactar al lector. Y el proyecto en general, o sea, ustedes tienen que tener una pregunta que sea respondible, que se pueda responder. Y en ese sentido, su proyecto tiene que mostrar que efectivamente su pregunta se puede responder. Entonces, lo que les estoy diciendo en pocas palabras es que corrientemente cuando uno se plantea una pregunta de investigación, se está planteando este tema. Bueno, les voy a pedir el favor. ¿Cuántos hay? 24. 20 conmigo. No, yo estoy repetido porque también estoy con backup por si. Entonces, bueno, digamos que, por favor, revisen rápidamente estos tres. Yo pedí que tuvieran esto, ¿ya los tienen? ¿Ya tienen este archivo? Sí, doctor. ¿Y tienen estos estudios? Entonces les voy a pedir el favor a algunos de ustedes, la tercera parte, que tomen este estudio. Se llama Prevalencia de Ansiedad y Depresión en las personas con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, otras personas van a tomar prevalencia de dolor de espalda en trabajadores migrantes en Mar del Plata, Argentina. Y otras personas van a tomar terapia cognitivo-conductual para niños de 4 a 7 años con desórdenes de ansiedad, un estudio clínico aleatorizado. Entonces, por favor, asegúrense que haya grupos que lo tomen y les voy a pedir un favor. Van a buscarme la pregunta de estudio, ¿sí? Primero. Y segundo, van a encontrar todo el soporte de la pregunta de estudio y van a revisar cómo lo soportan los autores. Y en 10 minutos nos vemos nuevamente para que revisemos cómo se plantea una pregunta de estudio en un tema que yo creo que es de interés de ustedes porque les escogí algo que desde el punto de vista psicosocial es importante, desde el punto de vista de salud mental. Escogí 3 artículos que espero, en uno de ellos tuve la suerte de participar. Fue una tesis de maestría que dirigí y bueno, les pido el favor entonces que se distribuyan por el chat y bueno, y en 10 minutos, o sea, son las 6:36. Entonces yo esperaría que faltando un cuarto para las 7, ustedes me digan dónde está la pregunta de estudio, cuál es la pregunta de estudio y cómo se soporta la pregunta de estudio y con base en qué. ¿Es claro el ejercicio para que hagamos el taller? Sí, ¿Sí es doctor. claro? Ok, Sí. Sí, doctor. entonces, Sí, un cuarto señor. para las 7 nos vemos acá y revisamos entonces cómo está el asunto. Gracias. Listo. Oigan, los voy a mandar como a breakout rooms para que, pues no tienen que hacerlo en grupos si no quieren, pero para que, digamos, cada grupo tenga un artículo asignado y digamos que no todos nos vayamos por el mismo artículo, ¿listo? Y ya en 10 minutos averiguo cómo se rompen esos breakout rooms y los vuelvo a traer acá a la sala principal. Listo, muchas gracias, perfecto.
Listo, entonces ya estamos otra vez todos de vuelta. Excelente. Bueno, entonces, quieren que hagamos la dinámica. ¿Quién quiere comenzar con el primer artículo relacionado con el problema de diabetes? ¿Quién quiere hablar de ansiedad, depresión y diabetes? ¿Cómo se dividieron? Ánimo. En ese grupo estaba Viviana, Juan Diego, Juan Pablo Lozano, Mariana Larios y Victoria. Entonces no sé si alguno quiere hablar. Sí, bueno, pues si quieren Si yo. quieren yo. Bueno, Entonces, bueno, entonces si quieres yo la
como en Dale, dónde dale, María. encontramos la pregunta, nosotros lo encontramos en forma como objetivo. Entonces, el objetivo del artículo dice identificar los niveles de ansiedad y depresión en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la encontramos como muy clara ahí. ¿En dónde la encontraron? En el objetivo. ¿En qué parte? Bueno, a ver, obviamente lo encontraron en el objetivo, en el resumen, ¿cierto? Pero yo Sí, quiero que sí. me digan es en el cuerpo del artículo dónde. Ah, ok. Digamos que al final de la introducción, después de pues sí, después de que los autores escriben que se conoce al respecto de los temas y que se ha investigado de esto, dicen que les generó, dice, derivado de lo anterior, el propósito de este estudio fue demostrar la prevalencia de ansiedad y depresión en las personas con diabetes mellitus tipo 2 en un centro de primer nivel de atención. Ok, muy bien. Normalmente el objetivo, la pregunta de estudio o la hipótesis se encuentra ahí, en ese sitio, donde ustedes lo encontraron. Bueno, ¿y cómo les pareció el soporte de lo que dieron? ¿Cómo les pareció el marco teórico? Si quieres, dale, Vivi. Voy. ¿Sí? ¿Cómo les pareció el marco teórico? Bueno, ¿alguien que ayude? No, pues, o sea, el marco teórico, pues, es todo lo de eh, cómo, cómo se desarrolló el qué, el artículo, ¿sí? Entonces, ¿sí? O me equivoco. Es la introducción. La Si te introducción, equivocas, Vivi. es la introducción. O- La ok. introducción, y eso es lo que ustedes tienen que ver, porque sin esa introducción, cuando la pregunta aparece al final de la introducción, lo que está diciendo es, sin esta introducción yo no puedo plantear esta pregunta. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, la pregunta y el objetivo no vienen de cualquier manera, vienen porque ustedes soportan esto con una introducción. Entonces, si Ah, ya. quieren, vuelvan y Entonces, péguenle una, o no, llámenlo a la pero sí la introducción. leímos. Sí la Ah, bueno. leímos. No, entonces lo que decía básicamente era que pues después, o sea, como que se había hecho varios estudios en los que cuando a las personas se les diagnosticaba con diabetes, después de esto empezaban a desarrollar síntomas que tenían relación no solamente con diabetes, sino que empezaban a tener relación con depresión, ansiedad, frustración y como pérdida por el valor de la vida, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que estas reacciones pues podían llevar a que la persona, además de pues sentirse mal por esto, se dejara, o sea, empezara a descuidar su diabetes y su control diabético, pues su control de esta enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, digamos que empezaron a ver que no solamente, pues, no solamente la diabetes empezaba a descontrolar porque sí, sino porque las personas empezaban a presentar depresión y ansiedad después de que las diagnosticaban con esta enfermedad, ¿sí? Y Eso también es es lo que dice. interesante que hablan también de las definiciones de cada una de las, digamos, de no solo estudios que se han hecho de las tres cosas juntas, pues de ansiedad, depresión y diabetes, sino también de cada una, pues cada cosa como por aparte, que es de la diabetes mellitus tipo 2, que es la ansiedad, que es la depresión, como que hacen un contexto muy completo. Exacto. Muy bien. Yo quiero ¿Más agregar algo opiniones del también. grupo? Sí, adelante.
el mismo grupo con la misma lectura, entonces también ayuda como no solamente las definiciones a contextualizar como al lector, sino que también da algunos datos, digamos, como del contexto mundial, porque también habla de que la depresión, pues, en este año se volvió la segunda causa como de discapacidad, creo que era lo que mencionaba. Entonces también ayuda como a generar un contexto como más allá solamente como de las tres enfermedades, sino como a nivel global. Muy bien, muy bien. Así es. Incluye, fíjense, ahora, ¿cuántas referencias hay antes de plantear la pregunta de investigación? ¿Cuántas referencias hay? ¿Como 10? Hay 11. Hay 11. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que ustedes planteen una pregunta de investigación, tienen que hacer un marco teórico con un planteamiento del problema y una justificación, ¿sí? Que justifica lo que ustedes están haciendo. O sea, dan números, dan prevalencias. ¿Por qué en la introducción es importante incluir prevalencias? ¿Por qué es tan importante, tan fundamental incluir prevalencias? Muestra la importancia de realizar el estudio. Muy bien. La importancia de realizar el estudio es la primera razón, porque si no es prevalente o si no existe, sobre todo si no existe, pues no se debe hacer. Pero hay otra razón. ¿Quién me puede dar otra razón? Pues para entender como un contexto, qué ha pasado como los cambios que ha generado esto a lo largo de los años. Ok, muy bien. Tener el contexto. ¿Qué otra razón? Hay una razón de orden absolutamente metodológico. Absolutamente metodológico. Para saber en qué población se debe realmente hacer la intervención a estudiar, pues si es más prevalente en hombres, en mujeres, en las edades. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos acercándonos. Muy bien. Y hay otra razón adicional a eso. También metodológica. Para Tal vez comparar calcular los el resultados. tamaño, para calcular el tamaño de la muestra, perdón. Sí, para calcular el tamaño de la muestra. ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar con una respuesta? ¿Por qué la prevalencia me sirve para calcular el tamaño de la muestra? Para evitar sesgos, al tener la prevalencia de la enfermedad o de lo que sea, tenemos una idea de cómo debe ser la muestra para evitar al máximo sesgos en el estudio. Bueno, puede ayudar a evitar sesgos, pero hay una razón que me dice qué tan grande tiene que ser la muestra. Pues si esto es algo muy prevalente, se necesita una muestra más grande que una enfermedad o alguna situación menos prevalente. ¿Qué opinan de lo que acaba de decir el compañero? Pues yo creo que debe ser algo como, digamos, obviamente uno no va a obtener una muestra similar a la prevalencia porque las prevalencias son a nivel global, pero sí se puede entender algún tipo de razón, algún tipo, sí, como para que las medidas sean de algún modo comparativas. Pero hay una razón, no, pero la prevalencia ustedes también la tienen que conseguir, no solamente global, tienen que tratar de conseguirla nacional y local. Tienen que intentar buscar esa prevalencia. Si no la encuentran, no hay problema. Pero si la encuentran, es mucho mejor tenerla local. Es exactamente por lo contrario a lo que dijo, ¿cuál fue? ¿Quién habló antes de ti? Yo. Habló Andrés. Es exactamente al contrario, Andrés. Cuando un fenómeno es muy prevalente, la muestra es pequeña. Cuando un fenómeno es escaso, tiene una baja prevalencia, la muestra tiene que ser muy grande. ¿Por qué? Bueno, técnicamente, más o menos es así. ¿Por qué razón? Voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto que detrás de los sobrecitos de Nutracid dice espartame, fenilcetonúricos contiene fenilalanina. ¿Se han visto? ¿No? En los sobrecitos de endulzante. ¿No? Bueno, ¿quién sabe qué es la fenilcetonuria?
Hay Es gente que una es enfermedad, alérgica, creo que por eso es la pregunta, pero no, no es alérgica. Bueno, la fenilcetonuria les queda de tarea. Es una enfermedad metabólica que se produce corrientemente en personas que son rubias y de ojos azules. Es muy rara en Colombia, pero en otros países es muy frecuente. Para ustedes detectar una persona que tenga fenilcetonuria en Colombia, tienen que tener una muestra grande, muy grande. Es tan infrecuente que ustedes quedaron todos callados y se quedaron pensando, no, pero tal vez de eso ni hablamos en la carrera. O de pronto sí, por allá hablamos en algún momento, pero ni nos acordamos. Claro, porque es extremadamente rara. Entonces ustedes tienen que tener tamaños de muestra correlativos con la prevalencia de la patología. La patología les dice qué tan grande tiene que ser su tamaño de muestra. Bueno, pero eso es una razón por las cuales así se construye el marco teórico. Bueno, ¿quién nos ayuda con el segundo artículo, que es el artículo de prevalencia de dolor lumbar en trabajadores de la construcción? Pues bueno, si quieren, Jesús. Santiago también me puede colaborar ahí. Sí, Pues hágale bueno, cambio. vale. Pues si quiere leer usted la pregunta y yo hablo más del marco teórico. ¿Dónde la encontraron? Doctor, si me permite, voy a compartir pantalla como para... Dale, Santiago. ¿Me están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces nos vamos al final de la introducción y en la última parte de la introducción es la que, pues, para nosotros es la pregunta Perfecto, ¿qué dice? que están interesados en comprar las condiciones psicosociales de trabajo y su asociación potencial con el dolor de espalda abajo entre los empleados de trabajador migrantes y no migrantes en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿vieron dónde está? Y Está en el mismo sitio del otro artículo anterior, del de diabetes, ¿sí se dan cuenta? Está antecitos de métodos. ¿Por qué? Porque corresponde por eso dice therefore, es el conector que dice por tanto. En la anterior creo que decía derivado de lo anterior, ¿sí? En la diabetes, creo. Sí, era algo como debido a lo Decía creo que anterior, algo así. de lo anterior. Ok, entonces, ¿quién habla del marco teórico? ¿Quién habla de la introducción? si quiere agregar Vale, pues si quiere vaya arriba. Entonces, pues en la primera parte, aquí pues encontramos, pues nos llamaron la atención sobre todo dos datos. Uno fue pues, la prevalencia un poco más a nivel global de síntomas musculoesqueléticos, que pues, pues sobre todo en la región lumbar, que es del 51%. Y además, pues acá ahí pues, nos botan otro dato importante y es cómo estas enfermedades generan una alta carga de enfermedad y las implicaciones económicas pues, de lo mismo. Y pues ya abajo encontramos datos un poco más, digamos que al aire, por así decirlo, en el que pues hablan de la diferencia en el acceso, pues la falta de acceso a estándares de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo pues en los trabajadores de la construcción. Y también pues como esta situación se empeora en los migrantes, hablan también pues de una ola migratoria que hubo en Argentina a inicios del siglo XX y como esto pues generó una amplia población de trabajo informal que gana menos de $2 al día. Por último, antes de mencionar la pregunta, mencionan la falta de estudios que muestren la diferencia en las condiciones de los trabajadores migrantes en comparación pues a sus pares locales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esta introducción es para sustentar los criterios FINER, los criterios de es factible, es interesante, es ética, es relevante, es una pregunta que nos llame la atención, que nosotros digamos efectivamente debería hacerse este estudio, no debería hacerse, y por qué razón debería hacerse. O sea, para nosotros, digamos, lo que hace normalmente la introducción es sustentar. Es sustentar, por ejemplo, esto de decir que no hay estudios, que tú mencionabas que está de último. Eso de decir que no hay estudios es para decir que efectivamente lo que se va a hacer es nuevo. ¿Sí? ¿Me explico?
¿Sí se dan cuenta cómo sustentan los criterios FINER alrededor del marco teórico, alrededor de la introducción? Bueno, ¿algo más al respecto de esto que quieran decir? Bueno, entonces pasemos al otro estudio, el estudio de terapia cognitivo-conductual. ¿Quién nos ayuda? Ánimo. Bueno, bueno, dale. Dale, entonces si quieres yo pues leo la pregunta y después tú hablas del marco teórico. Entonces, Sí. listo. Entonces, pues la pregunta principal era determinar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, pues apropiadamente desarrollada entre padres e hijos para ansiedad de 4 a 7 años. Y está en el último párrafo de la introducción, así como ¿Qué dice exactamente? ¿Qué dice exactamente el último párrafo? Dice, está en inglés, dice, por lo tanto, en el estudio presente tratamos el protocolo de terapia cognitivo-conductual adaptada para niños jóvenes y sus familias en un ensayo aleatorizado, bueno, de 60. No. Pero fíjate, la última frase de ese párrafo. Léete la última frase. Lo de la hipótesis. Sí, exacto. Nosotros. Okay. Nosotros hipotetizamos Sí, bueno, sí. Que tratar a los niños podría mejorar significativamente la ansiedad y la habilidad para tratar con situaciones de miedo post-tratamiento, que los controles y que podría como incrementar y puede mantenerse al año de seguimiento. Bueno, sí, bueno, lo que dice es, nosotros lanzamos la hipótesis de que los niños tratados mostrarían una mejoría significativa en su ansiedad y en su habilidad para enfrentar problemas de temor y en el post-tratamiento que los controles, o sea, que aquellos que no han sido tratados, ¿sí? Y que estas ganancias se van a mantener por lo menos un año, al año del seguimiento. Entonces, lo que están diciendo es que los niños tratados frente a los no tratados van a mejorar sus niveles de confrontar la ansiedad. ¿Sí? Y fíjense dónde está. Está al final. Es la última frase antes de método. Muy bien. Ahora, ¿cómo está el soporte? ¿Qué nos dice el soporte, la introducción? ¿Qué nos dice la introducción, el marco teórico, el planteamiento del problema, el marco conceptual? ¿Qué dice? Básicamente lo que nos dicen es como pues un contexto del panorama general, diciendo que la ansiedad en este caso pues es una de las enfermedades más prevalentes, sino de las que más se ve en la población pues infantil. Nos habla también de cómo estos estudios se han tratado de llevar a cabo en otros rangos de población infantil, por ejemplo, de los 5 a los 7 años. Y lo que están diciendo es básicamente que este problema, pues al ser tan grande y al tener varias herramientas que se han tratado, pues no se ha hecho como un estudio en los preescolares, que es como la población a la que está dirigida. Entonces ahí justifican la razón de la cual es importante el estudio, debido a que es una enfermedad muy prevalente y como estas nuevas herramientas de la terapia cognitivo-conductual entre pares de hijos, pues puedan tener como un efecto beneficioso. Bueno, muy bien. Bueno, y si se dan cuenta, lo que está tratando de sustentar previamente es todas las formas en las cuales se ha estudiado el fenómeno y cómo ha tenido relación la ansiedad con el manejo el cognitivo-conductual. Entonces, por esa razón, hacer el planteamiento, ¿cuántas referencias hay antes del planteamiento de la pregunta? Muchas.
pues Muchas, sí. exacto, muchas. Bueno, Está bien respondida, muchas, muchas. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, en resumen, es ustedes una plantean robusta. una buena pregunta si tienen una buena revisión previa. ¿Sí? ¿Pude sustentar mi punto? Si ustedes revisan previamente la literatura bien, su pregunta de investigación va a estar más sustentada y va a ser fuerte. ¿Es claro? Sí, señor. Ok. Bueno, ahora ustedes los dejo para que me hagan preguntas, observaciones, lo que ustedes, a ver, si tienen inquietudes que podamos discutir. Pues ¿Cuál doctor, lo sería? único... Dale, dale. No, sigue, por favor. No, pues lo único que, digamos, se me ocurriría preguntar es todos estos formatos de preguntas, bueno, sí, pues las Coco Pop o, bueno, etc., todos los tipos de formatos de preguntas que hay, pues yo tengo entendido que eso también se hace en el protocolo, ¿no? Para saber cuál va a ser tu población, o si vas a hacer algún tipo de comparación, ¿cómo se haría eso con base a esto que vimos hoy? Ok, sí. Realmente ustedes pueden plantear su hipótesis teniendo en consideración formatos de preguntas como los que tú estás mencionando, el PICOS o cualquier otro tipo de mecanismo de planteamiento. Lo que pasa es que normalmente estos formatos son útiles, sobre todo cuando ustedes hacen estudios de intervención. Son muy buenas para de terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? El último, por ejemplo, es bastante útil cuando ustedes van a hacer intervenciones, utilizar ese tipo de preguntas. Y son útiles. Digamos que esos planteamientos son útiles y sirven. Yo lo que les puedo decir es que ustedes pues se pueden plantear estas preguntas con estudios, digamos, más elaborados, con estudios de intervención clínica. Es mejor hacerlo de esa forma, con un formato, por ejemplo, PICOS. Sí, es una buena metodología que yo recomendaría mucho. Me parece muy bien que la puedan utilizar y les sirve efectivamente para hacer su planteamiento. Vale, gracias. Con gusto. Hay unas manos levantadas. Si quieren, yo les digo. Camilo. Vale, doctor, tengo una pregunta y es, ¿cómo funcionaría este ámbito del marco teórico en una revisión sistemática? Porque pues si bien no tiene que leer y demás, pues se supone que la revisión, o sea, el estudio en sí mismo está hecho para recopilar toda la información que hay sobre un tema en particular. Entonces, ¿uno cómo puede Muy bien. manejarlo? Muy bien. Sí, claro, es así. Pero igual ustedes en la revisión sistemática se hacen un planteamiento de una pregunta y corrientemente el planteamiento de pregunta, hipótesis o objetivo es similar al de cualquier estudio. O sea, ustedes buscan establecer el comportamiento de un fenómeno y su relación probablemente con otro fenómeno. Entonces es corrientemente muy similar. Ahora, entiendo tu pregunta en el sentido de que, bueno, y el desafío que nosotros tendríamos, porque entonces nosotros no podemos hacer una revisión previa. Definitivamente, si ustedes leen previamente, por ejemplo, con la metodología que yo les digo, de aproximarse a literatura integradora, de aproximarse a metaanálisis y diciendo, bueno, estudios previos han mostrado esto y ustedes pueden, digamos, hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que recuerden ustedes algo que es muy importante. Una cosa es la revisión para un marco teórico, ¿sí? Y otra cosa es el planteamiento de una revisión sistemática que en sí mismo constituye un estudio complejo. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es sencillamente hacer una revisión inicial con otra literatura integradora, pero obviamente sin tratar de dilucidarla, de responder la pregunta exclusivamente con ese marco teórico.
Entonces, ustedes de todas maneras sí tienen que sustentar que esa revisión es importante. Hay que sustentarla, primero. Segundo, hay que mostrar resultados previos de alguna otra revisión sistemática. Y luego, ya para la revisión sistemática, ustedes no toman otros estudios integradores, no toman revisiones sistemáticas y metaanálisis, sino estudios poblacionales de base, o sea, estudios con información, digamos, de primera mano y no con información secundaria. Entonces, eso es lo que se hace corrientemente, pero es más o menos igual. El reto aquí es que obviamente ustedes van a utilizar muchos de los estudios, probablemente van a caer luego dentro de la revisión. Entonces, ustedes miran a ver si efectivamente cumplen los criterios de su revisión o no, porque a veces muchos de esos estudios que ustedes han utilizado previamente como revisiones sistemáticas no son aceptables para ser incluidos dentro de su nueva revisión sistemática como estudios a incluir, sino como estudios previos o como estudios de contraste, de comparación. Ok, muchas gracias, doctor. Con gusto. Y tenemos otra pregunta de Santiago. Doctor, bueno, no sé si la pregunta sea algo capciosa, pero no entiendo cómo puedo objetivizar si lo que estoy investigando es interesante o no lo es. O sea, es que me parece algo muy subjetivo, ¿sí? Entonces no sé cómo tomar ese criterio objetivamente. Bueno, yo les acepto lo siguiente. Plantear un estudio inicialmente sin tener un conocimiento muy claro del terreno, a veces es difícil. ¿A qué me refiero? A veces es mucho más fácil ver qué es importante cuando ustedes ya tienen una experiencia previa o de investigación o de trabajo, ¿sí? Y eso, digamos, es relevante. Pero lo fundamental para contestar tu pregunta es lo siguiente. Tú tienes que tener en tu mente algo como lo siguiente. Tengo que convencer a unos financiadores de que me financien a mí y de que no financien a otros. Si tú piensas de esa manera, empiezas a recabar información. Empiezas a decir, este problema es importante, este problema es prevalente. Por ejemplo, se han desarrollado cada vez mecanismos más eficientes para esto. Todavía les falta, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho uno, y es una línea que tengo de investigación que se llama carga de enfermedad. ¿Y qué permite esto? Permite objetivizar un poco. ¿Qué hace la carga de la enfermedad? La carga de la enfermedad calcula lo siguiente. Calcula dos cosas. Primero, ¿cuánta gente se está muriendo tempranamente por ese fenómeno? O sea, está muriendo mucha gente por este fenómeno, está muriendo tempranamente, no pueden vivir su expectativa de vida y eso se llama años de vida perdidos. Y eso te ayuda a objetivizar, porque si yo te digo, mucha gente se está muriendo por esta causa, pero por esta otra no, entonces es más importante esta otra. Ahora, esa es una. Y la segunda medida se llama años de vida perdidos por discapacidad. O sea, no necesitas que se mueran. Puede ser enfermedades que causen largas discapacidades. Entonces tú dices, si genera una discapacidad larga, por ejemplo, si da tempranamente en la vida y la persona tiene que vivir con eso 30, 40, 50 años, es una enfermedad importante. Entonces, esto se está buscando cada vez más y es, primero, establecer prevalencias. Sirve, es útil. Segundo, establecer costos. Tercero, establecer años de vida perdidos por discapacidad y años de vida perdidos por mortalidad temprana. Si tú lo juntas todo eso, tú vas a tener un buen problema que va a ser interesante, relevante. Y si lo sufre mucha población en el mundo. Ahora, eso obviamente está en contra de, por ejemplo, y esto hay que tener mucho cuidado con lo que les voy a decir, porque existen lo que se denominan las enfermedades huérfanas, que no tienen carga, que por definición tienen baja prevalencia, pero que pueden tener un gran impacto de discapacidad en personas, en grupos poblacionales pequeños.
Entonces también hay que sustentarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen las compañías farmacéuticas? Pues revisan si el fármaco que están produciendo va a producir dinero, si se va a vender mucho, si se va a utilizar bastante. ¿Sí? Entonces, hay formas de medir eso y es midiendo un poco el impacto de la enfermedad en la sociedad y se puede hacer de esa manera. Entonces, sí hay algo de subjetividad, pero se están generando cada vez indicadores más objetivos que permiten comparar frecuencias, prevalencias, incidencias, carga de enfermedad, costos derivados del manejo de estas patologías y que tú vas diciendo, mire, esto sí es importante por todo esto. Y así se objetiviza un poco. Gracias, Bueno, doctor. y No, pues yo tenía, o sea, como un comentario con respecto a la pregunta de Santiago, pues digamos que, o sea, es más como, pues porque lo que tú estabas explicando o sea, es relevancia. O sea, realmente a mí me queda un poquito la duda también como entre relevante e interesante. Y yo, pues por lo que yo tenía entendido, interesante es para el investigador. O sea, es casi que completamente subjetivo. Y realmente los indicadores y como los parámetros vienen ya es en relevancia, porque pues el hecho de que uno escoja algo interesante es para uno, porque pues como que lo que yo he visto es que si uno elige algo que no es interesante para uno es muy difícil avanzar y es muy difícil como realmente pues sacar algo bueno por parte de uno, porque uno no le va a poner como empeño a la investigación. Entonces no sé si pues realmente lo de interesante hayan parámetros o porque es que si empiezan a haber parámetros como los que tú estabas diciendo, pues de los años de vida y eso, no sé si ya empieza a jugar como en relevancia. bueno, uno, a ver, normalmente la diferencia entre los dos, bueno, yo creo que lo que tú mencionas de que sea interesante para el investigador, eso es importante, pero tiene una deficiencia esa forma de pensar, y es que puede ser interesante para el investigador, pero no es interesante para los financiadores. Entonces, uno tiene que buscar grupos de interés. O sea, no solamente, a ver, voy a poner el siguiente ejemplo. Ustedes no solamente tienen que buscar que sea interesante para ustedes, que es importante, sino que para el financiador, y siempre piensen, el mecanismo más apropiado es este, es el financiador se interesará por esto, le llamará la atención. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo también un poco, digamos, brusco, pero es como para mostrar efectivamente de qué se trata. El interés, vuelvo y repito, es válido que sea interesante para el investigador, pero, por ejemplo, si yo soy un patrocinador de, por ejemplo, estudios que hagan, que sean importantes en enfermedades huérfanas, ¿sí? Yo tengo como investigador, alguien tiene que, como investigador, ustedes como investigadores, tienen que convencerme a mí en el tema de enfermedades huérfanas que eso es de mi interés también, ¿sí? Entonces, el interés también se juega por eso, vuelvo y repito, siempre piensen en que ustedes necesitan financiación para su proyecto, que ustedes necesitan vender su proyecto, hacerle marketing. Entonces, ustedes tienen que ubicar también el punto de es relevante para quién, es importante para quién. Y ustedes van a encontrar muchas convocatorias que les van a decir, esta convocatoria va dirigida a este tipo de patologías específicas. Por ejemplo, últimamente hay muchas sobre COVID. Entonces le dicen, no, necesitamos una sobre salud mental y COVID. Entonces ustedes tienen que plantearse, no solamente puede que no sea tan relevante desde el punto de vista de impacto, pero el financiador quiere que sea interesante. Entonces, piensen ustedes siempre que ustedes van a tener que convencer a grupos de interés, a grupos de financiadores, a personas o a grupos de ética que van a cuestionar siempre si lo que ustedes están planteando juega en interés también para ellos. Siempre piénsenlo de esa manera y de pronto es la forma más correcta de resolver el acertijo FINER, ¿sí? El acertijo FINER tiene que ver también
con grupos que tienen, pues obviamente, sus propios intereses. Entonces, yo estoy de acuerdo en que tiene que ser de interés para el investigador, pero más que para el investigador, para el grupo de interés que nos va a financiar, para el grupo de interés que nos va a apoyar. Si ustedes van a llegar con una propuesta a MEDERI, quiero hacer esta investigación, a MEDERI le tiene que interesar. No solamente a ustedes, también le tiene que interesar a MEDERI. Y sin importar a veces mucho la prevalencia, la relevancia en el sentido de qué tanta carga tenga, qué tan frecuente sea, pero sí que sea de interés para ellos. Entonces hay que buscar como ambos intereses. O sea, digamos que yo resolvería ese acertijo FINER así de esa manera. Pero es aceptable, claro, que sea de interés para el investigador también. ¿Más preguntas? Bueno, pues hicimos perdón, ¿alguien iba a hablar? ¿Camilo iba a hablar? No. No, tranquilo, doctor, adelante. Ok, bueno. Sencillamente, pues iba a agradecerles. Si no tienen más preguntas, más inquietudes, yo siempre estoy a su disposición. Si ustedes quieren profundizar en algún tema, estoy a su disposición para que vayamos revisando y vayamos... Esto de la pregunta de investigación es un taller que normalmente yo doy en 8 horas conjuntamente con el de marco teórico. Y bueno, digamos que lo decimos muy rápidamente, pero yo agradezco el interés que ustedes tienen por trabajar en esto y por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y les agradezco mucho. Y bueno, estoy a su disposición. Yo envié las diapositivas y también envié los artículos para que ustedes los tengan de soporte y puedan estar consultándolos. Y si quieren profundizar en algo y yo les puedo ser útil, con muchísimo gusto. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la charla. En realidad, por lo menos a mí personalmente me gustó mucho y digamos, la dinámica que trajo de los grupos y de los talleres era una dinámica que no habíamos experimentado en el grupo y me pareció muy interesante. Entonces, pues muchísimas gracias por pues habernos dado este espacio y pues por la charla, ¿vale? Muchísimas gracias. Con mucho gusto, me alegra. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Doctor, Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, Que pasen doctor. una Gracias. excelente noche. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias. Chao. Con gusto. Chao.